El Soldado del Invierno. Un nombre que resuena como un susurro helado a través de las páginas de la historia de Marvel. Al pensar en los antihéroes más complejos, pocos personajes capturan la esencia de la redención y la lucha interna como James Buchanan, Bucky Barnes. Amigos, hoy nos sumergiremos en la historia de un hombre que fue héroe de guerra, asesino controlado mentalmente y, finalmente, uno de los aliados más importantes de los Vengadores. Este viaje extraordinario nos lleva desde las calles del Brooklyn de los años 1930 hasta los campos de batalla futuristas del siglo XXI, siguiendo a un personaje que ha vivido muchas vidas en una existencia turbulenta. El Soldado del Invierno no es solo un superhéroe o un villano reformado, representa la dualidad dentro de cada ser humano, la lucha constante entre la luz y la oscuridad, entre el control y la libertad. Su brazo metálico reluciente no es solo un arma mortal, sino también un símbolo visual de las transformaciones físicas y emocionales que han definido su existencia. A diferencia de muchos protagonistas del universo Marvel, Bucky no eligió su destino heroico ni su caída en las sombras, ambos le fueron impuestos por fuerzas más allá de su control. Esta ausencia de elección inicial es lo que hace que su búsqueda de redención sea tan poderosa y conmovedora. Desde mejor amigo y protector de Steve Rogers hasta arma viviente de Hydra, su historia está marcada por lealtad, traición, pérdida de identidad y, sobre todo, la inquebrantable fuerza de voluntad humana ante horrores inimaginables. En un universo lleno de dioses nórdicos, genios millonarios y hechiceros supremos, la humanidad rota y reconstruida de Bucky Barnes es lo que lo hace verdaderamente fascinante. Su lucha no es solo contra villanos externos, sino contra los demonios que habitan en su propia mente, recuerdos fragmentados de atrocidades cometidas por sus manos, pero no por su voluntad. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y la conciencia mientras desentrañamos los secretos, los dolores y las glorias del hombre detrás de la mirada atormentada y el brazo metálico. Esta es la historia del Soldado del Invierno, un hombre cuya batalla más importante nunca se libró en los cielos ni contra ejércitos alienígenas, sino en el devastado territorio de su propia psique, en busca de responder a la pregunta más fundamental de todas: después de haber sido usado como arma durante tanto tiempo, ¿cómo se redescubre la humanidad perdida? La historia de James Buchanan Bucky Barnes comenzó en las calles de Brooklyn durante la Gran Depresión. Nacido el 10 de marzo de 1917, Bucky creció siendo un joven carismático y protector, especialmente con su amigo frágil, Steve Rogers. Los cómics originalmente lo retrataban como un adolescente, compañero juvenil del Capitán América, pero las adaptaciones modernas y el universo cinematográfico de Marvel lo reimaginaron como un amigo de infancia de Steve, solo unos años menor que él. Cuando Estados Unidos ingresó en la Segunda Guerra Mundial, Bucky se alistó en el ejército y rápidamente destacó por sus habilidades de combate e inteligencia. Mientras tanto, su amigo Steve había sido transformado en el supersoldado conocido como Capitán América gracias al suero del Dr. Erskine. El destino los reunió cuando Bucky descubrió la identidad secreta de Steve durante una misión, y juntos formaron una dupla legendaria en la lucha contra Hydra y las fuerzas nazis. El punto de inflexión en la vida de Bucky llegó durante una trágica misión para capturar al científico de Hydra, el Dr. Arnim Zola. En el enfrentamiento a bordo de un tren a alta velocidad en los Alpes suizos, una explosión lanzó a Bucky fuera del tren. Steve intentó salvarlo, pero no logró alcanzar la mano de su amigo, quien cayó de una altura aparentemente fatal en un desfiladero helado. Pero la muerte no era el destino de Bucky Barnes. Gravemente herido y con el brazo izquierdo destrozado, fue encontrado por soldados soviéticos que trabajaban en colaboración con remanentes de Hydra. Zola, quien había sido capturado por los aliados pero seguía sirviendo secretamente a Hydra, vio en ese soldado americano casi muerto una oportunidad para crear la arma perfecta. En los laboratorios secretos de Hydra, Bucky fue sometido a experimentos inhumanos. Su brazo fue reemplazado por una prótesis metálica de vibranium, un material raro y resistente, que le otorgó fuerza sobrehumana en esa extremidad. Pero aún más devastador fue el proceso de lavado de cerebro al que fue sometido. A través de tortura, condicionamiento psicológico y tecnología avanzada, Hydra borró sus memorias y su identidad, transformándolo en una máquina de matar sin voluntad propia, conocida únicamente como el Soldado del Invierno. Para preservar su inversión, Hydra mantenía al Soldado del Invierno en criogenia cuando no estaba en misión, desacelerando su envejecimiento y asegurando que pudiera ser usado durante décadas. Cuando era activado, se le programaba con palabras clave en ruso que lo transformaban instantáneamente en un asesino obediente e implacable. Durante la Guerra Fría, el Soldado del Invierno se convirtió en una leyenda en el submundo del espionaje, un fantasma que aparecía para realizar asesinatos imposibles y desaparecía sin dejar rastro. Entre sus víctimas se encontraban figuras políticas importantes, científicos e incluso otros agentes secretos como la Viuda Negra, con quien tuvo una breve y trágica relación durante su entrenamiento en la Sala Roja.
Uno de los aspectos más perturbadores de la historia del Soldado del Invierno es que, ocasionalmente, fragmentos de sus recuerdos como Bucky Barnes emergían, solo para ser violentamente suprimidos por Hydra. Esta lucha interna entre el hombre que fue y la arma en que se transformó forma el núcleo de su complejo arco de personaje. La verdadera ironía de su existencia es que, mientras el mundo celebraba el heroísmo y el sacrificio del Capitán América, su mejor amigo había sido transformado en todo lo que ellos combatían. Durante décadas, el mundo permaneció completamente ignorante sobre el destino de Bucky Barnes, mientras el Soldado del Invierno dejaba un rastro de sangre a través de la historia, siempre en las sombras, nunca reconocido, un fantasma obedeciendo órdenes sin comprender el verdadero impacto de sus acciones ni recordar quién era en realidad. La saga de El Soldado del Invierno adquirió verdadera profundidad con la historia revolucionaria escrita por Ed Brubaker en 2005. Esta narrativa no solo resucitó a Bucky Barnes, considerado uno de los pocos personajes permanentemente muertos en los cómics, sino que también creó uno de los arcos de redención más ricos de Marvel. Brubaker transformó al alegre ayudante del Capitán América en un asesino atormentado por su pasado, estableciendo de inmediato al Soldado del Invierno como un personaje de complejidad única. El arco de El Soldado del Invierno comienza cuando el Capitán América, quien había regresado tras estar congelado durante décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial, comienza a investigar a un misterioso asesino que parecía seguir sus pasos. Las pistas lo llevaron a una conspiración que involucraba al Cráneo Rojo y a un choque impactante con un hombre que reconoció, a pesar de su cabello largo y su brazo metálico, su amigo Bucky, ahora transformado en el letal Soldado del Invierno. Este reencuentro desencadenó una secuencia emocional donde Steve intentaba despertar los recuerdos de Bucky mientras luchaba contra el asesino en que su amigo se había convertido. Una escena particularmente poderosa ocurre cuando Steve usa el cubo cósmico para restaurar los recuerdos de Bucky, llevándolo a un colapso emocional mientras el Soldado del Invierno se ve forzado a enfrentar décadas de atrocidades cometidas bajo el control de Hydra. Al recuperar sus recuerdos, Bucky enfrentó un doloroso proceso de aceptación personal. A diferencia de otros héroes que simplemente ven la luz y siguen adelante, Bucky cargaba con el peso genuino de sus acciones. Esta fase culminó cuando Steve Rogers fue aparentemente asesinado tras los eventos de Civil War, y Bucky, de manera reticente, asumió el manto del Capitán América. El arco Capitán América, Renacimiento exploró las dificultades de Bucky para honrar el legado de Steve mientras luchaba con su propia identidad fragmentada. Como el nuevo Capitán América, no intentó ser una copia de Steve, sino que desarrolló su propio estilo, más pragmático y oscuro, usando su pistola junto con el escudo. Esta era estuvo marcada por su lucha constante para demostrar su valor, no solo a los otros héroes que dudaban de él, sino principalmente a sí mismo. Cuando Steve Rogers regresó, Bucky continuó como Capitán América por un tiempo, hasta ser aparentemente asesinado nuevamente durante el evento Miedo Encarnado. En realidad, había sido mantenido vivo en secreto y regresó a su identidad como Soldado del Invierno, operando ahora en las sombras para proteger a América de amenazas que nadie más podía enfrentar. El arco Soldado del Invierno, El hombre en el muro mostró a Bucky como un vigilante operando globalmente, enfrentando amenazas secretas y peligrosas. Durante este periodo, también lideró a los Thunderbolts, un equipo de exvillanos en busca de redención, una elección narrativa que reflejaba su propia trayectoria de recuperación moral. En el universo cinematográfico de Marvel, la adaptación de la historia del Soldado del Invierno adquirió matices diferentes pero igualmente poderosos. Introducido como el antagonista misterioso en Capitán América, El Soldado del Invierno, Sebastian Stan dio vida a un Bucky Barnes roto y controlado mentalmente. El momento en que Steve reconoce a su amigo durante una pelea y dice Bucky, solo para recibir la respuesta vacía ¿quién demonios es Bucky?, se convirtió en una de las escenas más impactantes de la franquicia. Capitán América, Guerra Civil expandió esta historia, con Bucky siendo manipulado para cometer un atentado terrorista que mató al rey de Wakanda, desencadenando un conflicto entre los Vengadores. La película exploró temas de culpa, responsabilidad y hasta qué punto debemos ser responsables de acciones realizadas bajo control mental. La decisión de Steve de abandonar el escudo para proteger a su amigo ilustra la profunda lealtad entre ambos, mientras la escena donde Tony Stark descubre que el Soldado del Invierno asesinó a sus padres explora las consecuencias duraderas de las acciones de Bucky, incluso aquellas sobre las que no tenía control. En Avengers, Guerra Infinita y Endgame, vemos a un Bucky parcialmente recuperado gracias a la tecnología de Wakanda, finalmente luchando junto a los héroes como un aliado pleno. Su transformación culmina en la serie Falcón y el Soldado del Invierno, donde trabaja en equipo con Sam Wilson mientras lidia con su pasado traumático e intenta construir una vida tras décadas siendo una arma. Un aspecto especialmente conmovedor de la trayectoria del Soldado del Invierno a través de estos arcos es su búsqueda de identidad. En diferentes momentos, es Bucky Barnes, el Soldado del Invierno, el Capitán América y finalmente el Lobo Blanco,
nombre otorgado por los bacandanos. Cada identidad representa una fase de su evolución, desde la inocencia perdida hasta la aceptación de su complejo pasado. Las historias del Soldado del Invierno también profundizan en el concepto de libre albedrío frente al determinismo. ¿Hasta qué punto somos responsables de acciones realizadas cuando no teníamos elección? ¿Podemos redimirnos de actos que, aunque ejecutados por nuestras manos, no fueron ordenados por nuestras mentes? Estas cuestiones filosóficas elevan al Soldado del Invierno más allá del típico antihéroe, transformándolo en un estudio complejo sobre trauma, culpa y la interminable lucha por la redención. El arsenal de habilidades del Soldado del Invierno es tan versátil como letal, combinando mejoras físicas con décadas de entrenamiento especializado. A diferencia de muchos superhéroes de Marvel que obtuvieron poderes a través de accidentes cósmicos o mutaciones genéticas, las capacidades de Bucky son el resultado de una mezcla sombría de experimentación científica, condicionamiento brutal y experiencia acumulada como asesino durante más de medio siglo. El elemento más distintivo del Soldado del Invierno es, sin duda, su brazo biónico. Inicialmente construido con tecnología soviética avanzada y posteriormente mejorado con vibranium bacandiano, esta prótesis es una maravilla de ingeniería. El brazo no solo iguala la fuerza del Capitán América, permitiendo a Bucky desgarrar metal y aplastar objetos con impresionante facilidad, sino que también posee sensibilidad táctil sofisticada. En combate cuerpo a cuerpo, el brazo funciona como una devastadora arma contundente capaz de bloquear incluso el escudo de vibranium del Capitán América. En las versiones más recientes, tanto en los cómics como en las adaptaciones cinematográficas, el brazo fue mejorado con tecnología bacandiana, haciéndolo aún más resistente y versátil, con capacidad para absorber y redirigir energía cinética. Además de su brazo protético, Bucky recibió una versión modificada del suero de super soldado durante su cautiverio con Hydra. Aunque no es idéntico al tratamiento que transformó a Steve Rogers, esta mejora le otorgó fuerza, velocidad, agilidad, resistencia y reflejos sobrehumanos. Su capacidad de curación es acelerada, permitiéndole recuperarse de heridas graves en una fracción del tiempo normal. Sin embargo, a diferencia del Capitán América, cuyas habilidades físicas están en el pico teórico de la capacidad humana, las mejoras de Bucky son ligeramente menos potentes, compensadas por su brazo metálico y su enfoque más pragmático en combate. Lo que realmente diferencia al Soldado del Invierno como combatiente es su extraordinaria maestría en prácticamente todas las formas de combate. Durante sus años bajo el control de Hydra, Bucky fue entrenado extensivamente en docenas de estilos de artes marciales, técnicas de asesinato y estrategias militares. Domina el combate armado y desarmado con igual destreza, destacándose especialmente por su capacidad de alternar entre diferentes estilos de lucha para adaptarse a cualquier oponente. Su coordinación ojo-mano es tan refinada que puede realizar hazañas de precisión impresionantes, como hacer rebotar balas en superficies para alcanzar objetivos fuera de su campo de visión. Como estirador del ejército estadounidense y posteriormente asesino entrenado, Bucky es uno de los mejores francotiradores del universo Marvel. Su puntería es casi sobrenatural, rivalizando con especialistas como Hapkeye y Punisher. Es igualmente letal con pistolas, rifles de precisión, cuchillos arrojadizos o prácticamente cualquier objeto que pueda ser usado como proyectil. Una demostración icónica de esta habilidad ocurre cuando logra acertar objetivos en movimiento a cientos de metros de distancia, bajo condiciones climáticas adversas, sin equipo avanzado de mira. El arsenal típico del Soldado del Invierno incluye múltiples armas de fuego, generalmente personalizadas para una mayor letalidad, cuchillos de combate especializado y diversos dispositivos explosivos. Cuando operaba como asesino de Hydra, frecuentemente utilizaba rifles de precisión de última generación con munición especial capaz de penetrar blindaje. Como héroe, todavía mantiene un arsenal considerable, pero adaptado para neutralizar adversarios sin necesariamente matarlos. Tal vez tan peligroso como sus habilidades físicas sea el entrenamiento táctico y de espionaje de Bucky. Fluente en al menos 6 idiomas, incluyendo ruso, alemán y mandarín, es un experto en infiltración, sabotaje, técnicas de interrogatorio y contrainteligencia. Sus décadas como el fantasma de la comunidad de espionaje no fueron solo debido a su letalidad, sino también a su capacidad de entrar y salir de instalaciones supuestamente impenetrables sin dejar rastro. Un aspecto frecuentemente subestimado de las habilidades del Soldado del Invierno es su excepcional resistencia psicológica. A pesar de décadas de lavado de cerebro y control mental, partes de su personalidad original y recuerdos lograron sobrevivir, demostrando una fuerza de voluntad extraordinaria. Esta misma determinación lo ayudó a reconstruir su identidad tras liberarse del control de Hydra, una hazaña mental tan impresionante como cualquiera de sus logros físicos. Curiosamente, a diferencia de muchos héroes que ocultan sus habilidades letales tras una jornada de redención, Bucky continúa utilizando todo su arsenal de habilidades como héroe.
La diferencia es que ahora dirige sus capacidades excepcionales para proteger a inocentes y enfrentar amenazas que pocos otros podrían combatir. Esta disposición para operar en la zona gris moral, utilizando métodos que otros héroes considerarían extremos, convierte al Soldado del Invierno en un aliado único y valioso en el universo Marvel. El panorama social de El Soldado del Invierno es tan complejo y conflictivo como su propia identidad. A lo largo de su turbulenta existencia, Bucky Barnes ha formado alianzas profundas, enfrentado enemigos implacables y mantenido relaciones que desafían las simples clasificaciones, un reflejo perfecto de su posición única en el universo Marvel. La relación más definitoria en la vida de Bucky es, sin duda, su amistad con Steve Rogers, el Capitán América. Comenzando las calles de Brooklyn en los años 1930, esta amistad ha atravesado guerras mundiales, décadas de separación e incluso periodos en lados opuestos del campo de batalla. El vínculo entre ambos se describe frecuentemente como fraternal, con Steve representando la brújula moral que una y otra vez ayudó a Bucky a encontrar el camino de regreso desde la oscuridad. El famoso lema "Juntos hasta el final", compartido por ellos, simboliza un compromiso que trasciende deber o conveniencia. Tal vez el mayor testimonio de la importancia de esta amistad fue cuando Steve abandonó el escudo y el título de Capitán América para proteger a Bucky durante los eventos de Civil War, eligiendo a su amigo por encima de su identidad como símbolo nacional. Sam Wilson, el Halcón, evolucionó de ser un aliado cauteloso a uno de los confidentes más cercanos de Bucky. Inicialmente unidos solo por su conexión con Steve, ambos desarrollaron una relación propia caracterizada por bromas mutuas que ocultan un profundo respeto. La dinámica entre ellos es particularmente interesante porque Sam representa la posibilidad de redención y aceptación que Bucky busca desesperadamente. El desarrollo de esta asociación, especialmente después del retiro de Steve Rogers, se ha convertido en una de las amistades más auténticas y humanizadas del universo Marvel. Natasha Romanoff, la Viuda Negra, comparte con Bucky un pasado oscuro que los conecta de manera única. En los cómics, ambos tuvieron una relación romántica durante el periodo en que Bucky, como Soldado del Invierno, ayudó a entrenar jóvenes agentes en la Habitación Roja soviética. Esta relación fue violentamente interrumpida cuando los controladores de Bucky notaron que estaba desarrollando emociones genuinas. Años después, ya como héroes, reavivaron brevemente esta conexión, con Natasha siendo una de las pocas personas que entendían verdaderamente el viaje de Bucky desde la manipulación hasta la autonomía. T'Challa y Shuri, de la familia real de Wakanda, se convirtieron en aliados cruciales en su proceso de recuperación. Fue la tecnología wakandiana la que finalmente liberó a Bucky de la programación mental de Hydra y le ofreció un refugio donde pudiera comenzar a reconstruir su identidad. Los wakandianos lo apodaron Lobo Blanco, simbolizando su estatus como forastero que encontró aceptación en su cultura. Entre los antagonistas más significativos del Soldado del Invierno, ninguno tuvo un impacto más profundo que Arnim Zola. El científico de Hydra fue el arquitecto de la transformación de Bucky en un arma viviente y responsable del desarrollo de la tecnología de control mental que lo aprisionó durante décadas. La crueldad clínica de Zola representa lo opuesto a los valores humanistas que Bucky lucha por recuperar. Alexander Pierce, alto oficial de Hydra infiltrado en SHLD, personificó el control institucional sobre el Soldado del Invierno en el universo cinematográfico de Marvel. Su capacidad para activar la programación de Bucky a través de palabras clave específicas demostró la fragilidad de la autonomía del soldado, incluso después de años lejos de sus controladores originales. Helmut Zemo ocupa una posición peculiar en la galería de adversarios de Bucky. Aunque técnicamente enemigos, Zemo está motivado por una venganza comprensible contra los superhumanos que causaron inadvertidamente la muerte de su familia. La relación entre ambos se complica por el hecho de que Zemo utilizó el pasado de Bucky como arma para dividir a los Vengadores, pero también porque ambos comparten una comprensión íntima del peso de las acciones pasadas. Dentro de la comunidad de superhéroes, la recepción hacia Bucky siempre ha sido mixta. Tony Stark, en particular, mantuvo una relación profundamente antagónica con él tras descubrir que el Soldado del Invierno asesinó a sus padres. Este conflicto ilustra perfectamente el dilema central de Bucky: ¿cómo puede ser responsabilizado por acciones que cometió físicamente, pero bajo control mental? Otros héroes como Clint Barton, Hawkeye y Scott Lang, Ant-Man, demostraron mayor empatía, tal vez porque también conocen el peso de buscar redención por elecciones pasadas. Una dimensión fascinante de las alianzas de Bucky es su relación con otros individuos que llevaron el título de Capitán América o fueron influenciados por el legado de Steve Rogers. John Walker, US Agent, Isaiah Bradley, el Capitán América olvidado de la era de la Guerra Fría, y Sharon Carter representan diferentes interpretaciones del ideal que Steve personificaba, obligando a Bucky a reevaluar continuamente su propia comprensión del legado de su amigo. La evolución de las relaciones de Bucky refleja su propia lucha interior.
Inicialmente aislado por culpa y desconfianza, gradualmente construyó una red de aliados que lo ven no solo como el asesino que fue forzado a ser, sino como el hombre que eligió convertirse tras recuperar su libertad. Cada relación representa una faceta diferente de su redención: perdón, comprensión, aceptación o simplemente la oportunidad de hacerlo mejor en el futuro que en el pasado. La trayectoria de El Soldado del Invierno representa una de las historias de redención más complejas y emocionalmente resonantes en el universo Marvel. De joven idealista a asesino controlado mentalmente, y finalmente a héroe en busca de paz, Bucky Barnes personifica la lucha humana contra las sombras del pasado y la posibilidad de reconstrucción incluso después de las rupturas más profundas del alma. El legado literario y cinematográfico del Soldado del Invierno está marcado por temas universales que trascienden las convenciones típicas de los cómics de superhéroes. La exploración de la identidad fracturada de Bucky cuestiona la esencia de lo que nos define como individuos. ¿Estamos determinados por nuestras acciones, incluso aquellas cometidas sin libre albedrío? ¿La culpa es consecuencia de nuestras intenciones o de los resultados? Estas preguntas encuentran una expresión poderosa en la lucha interna constante de Bucky por reconciliar al joven de Brooklyn, al asesino de Hydra y al héroe que aspira a ser. Mirando hacia el futuro del personaje, se presentan varias posibilidades narrativas. Con el legado del Capitán América ahora en manos de Sam Wilson, Bucky tiene la libertad de definir su propio camino como nunca antes. Una teoría particularmente intrigante sugiere que podría asumir el papel de mentor para la próxima generación de héroes, especialmente aquellos con pasados complicados o traumáticos. Su experiencia única lo posiciona perfectamente para guiar a jóvenes con poderes que luchan contra sus propios demonios internos. Otra posibilidad fascinante implica explorar más profundamente las consecuencias de su pasado como asesino en el escenario global. Imaginemos una narrativa donde Bucky emprende un viaje mundial para enfrentar las ramificaciones de asesinatos que alteraron el curso de la historia moderna. Este tipo de historia podría combinar acción de espionaje con una reflexión filosófica sobre la responsabilidad y la reparación. La conexión de Bucky con Wakanda también ofrece caminos narrativos inexplorados. Como el lobo blanco adoptado por una cultura que lo ayudó a sanar su mente, ¿qué papel podría desempeñar en las relaciones entre esta nación tecnológicamente avanzada y el resto del mundo? Una teoría interesante propone que Bucky podría convertirse en un enlace diplomático único, alguien que comprende tanto lo mejor como lo peor de ambos mundos. Tal vez el aspecto más poético del futuro del Soldado del Invierno sea la posibilidad de encontrar no solo redención, sino verdadera paz. En un universo constantemente amenazado por invasiones alienígenas y conflictos cósmicos, la búsqueda de Bucky por normalidad y pertenencia representa una travesía profundamente humana. Su victoria más significativa no sería en un campo de batalla épico, sino la conquista de una vida ordinaria, formar nuevas relaciones, encontrar un propósito más allá de la violencia y, tal vez, incluso construir una familia. La relevancia continua del Soldado del Invierno en el panorama de la cultura pop demuestra nuestro interés colectivo en los personajes que habitan zonas grises morales. En un mundo cada vez más consciente de los traumas psicológicos y sus consecuencias, la lucha de Bucky por recuperar su autonomía e identidad resuena de manera especial. Nos recuerda que el heroísmo no se trata solo de fuerza física o poderes extraordinarios, sino de la persistencia en buscar la luz, incluso después de haber conocido las tinieblas más profundas. Mientras se sigan escribiendo nuevas páginas en los cómics y desarrollando adaptaciones audiovisuales, El Soldado del Invierno permanecerá como un testimonio de la capacidad humana de reinvención. Su historia nos asegura que, sin importar qué tan oscuro haya sido nuestro pasado o cuántos errores hayamos cometido, siempre existe un camino de regreso, no hacia la inocencia que una vez perdida nunca regresa del todo, sino hacia un lugar de propósito y, eventualmente, redención. Y tal vez esa sea la mayor victoria que cualquier héroe pueda alcanzar.